no tenemos la capacidad de amar como Él ama. Y no tenemos la capacidad para recibir todo el ser divino en nosotros. Así que nosotros solos, no podemos ni siquiera pensar en que Dios me ame y en que yo ame a Dios. ¿De acuerdo? Debe de haber otro modo, y el modo es Jesús en mí. Pero ahora yo pregunto, acabamos de recibir a Jesús. ¿Ya podemos ser amados por Dios? Se volvió a equivocar. Se volvió a equivocar. Qué malo está eso. La presencia de Jesús en la Eucaristía, o sea, está ligada a la especie. La vida real de Jesús está en la especie. En el momento que nosotros lo recibimos, tenemos a Jesús con nosotros, por supuesto, pero en la especie. Cuando la especie se consume, 10 minutos aproximadamente, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia, pero la vida real de Jesús ya no. ¿Se entiende? Entonces, Dios nos ama, sí, pero nos ama dándonos dones, que sería la gracia. La gracia santificante, los dones, todo lo que Él me puede dar, pero sin ser Él. Sin ser Él. El que se queda, no. El que se queda, no. Todo esto que hemos dicho parece así como raro. Vamos a leer un pedacito de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para empezar a oír algo de lo que Jesús le dice a ella. Y le dice: hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura, es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. ¿Se acuerdan de esas palabras en el Génesis? Bueno, el que no se acuerde es que no ha leído el Génesis. Pero es unas palabras que dice refiriéndose a Adán. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañía. Entonces, esas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. ¿Sí? En otro lugar de los escritos de Luisa dice: la voluntad cuando está sola es siempre estéril. El amor aislado languidece y se apaga. Y el amor es Él. Si nos vamos otra vez, bueno, lo que habíamos dicho de San Pablo, ¿no? Quizá con esto una leve idea de quién es Dios. Dios es trino, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. 3 personas que se aman entre sí mismas y que están de alguna manera satisfechas en su Trinidad, en el amor. El Padre ama al Hijo y en ese amar al Hijo lo genera. Si han oído eso, ¿no? El Hijo es generado, no creado. ¿De acuerdo? ¿Y qué es generado? Es el Padre poniéndose todo en el Hijo. Por eso es consubstancial al Padre.
Y el Hijo corresponde, le corresponde al Padre. Y en ese movimiento del Padre dando y el Hijo correspondiendo, viene la tercera persona de la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Es el que une a las divinas personas, que es el amor de Dios. Las tres personas, cada una tiene un acto. ¿Sí? Sabemos que Dios es acto único. No puede repetir el acto. O sea, ya no tiene más actos porque es un acto total. No sé si esto, ¿sí lo sabe? ¿Que Dios no puede hacer otro acto? No sé cómo interpretar el silencio. Él es el que es. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no se le puede agregar nada. Y si Dios hiciera un nuevo acto, ¿qué pasaría? Que tendría un acto más que el que tenía antes, se estaría perfeccionando. Por lo tanto, Dios no puede tener otro acto. Ya es todo, es acto total. Es el acto único. Igual que la divinidad es una. ¿Sí? El acto de la divinidad es uno. Pero igual que la divinidad se manifiesta en tres personas, el acto único de Dios también es triple. El acto del Padre es generar al Hijo. El acto del Hijo es corresponder al Padre. ¿Y el acto del Espíritu Santo? No. Eso es natural, o sea, es el movimiento de los dos que está uniendo. Pero ahora, el acto del Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo qué hace? ¿Y qué quiere decir santificar? Ay, caliente, caliente, caliente. ¿Se acuerda de...? Es el transmisor, es el que transmite la vida divina. ¿Quién fecunda a María? ¿Con qué la fecunda? Con la vida divina. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, el acto del Espíritu Santo es la transmisión. Cuando estamos en la Trinidad, el acto del Padre ya está, el acto del Hijo ya está, pero falta el acto del Espíritu Santo, que es transmitir. Esa es otra de las necesidades, es la necesidad del amor de dar, pero ahora personificado en las personas divinas. El Espíritu Santo es el encargado de fecundar y de transmitir la vida divina. ¿Sí? Vuelvo a repetir, con esto creo que tenemos una idea aproximada de Dios. Dios es amor. Dios necesita amar. Dios necesita amar a un ser semejante a Él. La única forma es que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, sea la que encargada de salirse y desde fuera poder recibir el amor de Dios y ser el que ame a Dios en forma completa. Y esa transmisión va a ser a partir del Espíritu Santo. Entonces ahora quizá ya tengamos una idea un poquito más clara de quién es nuestro Dios, de por qué estamos aquí, que eso es quizá lo más fundamental de todo esto. ¿Quién soy yo? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Nunca se han preguntado qué estoy haciendo aquí en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, estoy aquí para eso. En la medida que vayamos viendo cómo fue creado el hombre, qué le pasó, qué hizo, por qué se salió del plan, vamos a entender otras cosas. Pero ahorita quedémonos con esto, o sea,
El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Compartir su vida, su naturaleza, su ser, sus potencias, a través de la presencia de Jesús en nosotros. Y, ¿mandé? Nada más le salen palabras así. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inconformidad? Digo, antes del pecado de Adán y Eva, ellos eran perfectos como Dios quería. Sé que me voy a echar encima a muchos del público aquí, pero pues ni modo. Sí y no. Adán era igual, pero Eva no. No les gustó, ¿verdad? Ya sabía yo. Sí, Eva no. Y eso mañana nos toca, o sea, porque sería adelantar el tema de mañana, Adán y Eva. Pero de una vez sépanlo, la mujer no fuchi. Ahorita que mencionaba usted que nos preguntaba, que si alguna vez nos hemos preguntado qué hacemos, a qué hemos venido, y el catecismo de Ripalda enseñaba que fuimos enviados o fuimos creados para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y después gozar con Él en la eternidad. Esa era la respuesta tradicional, es la respuesta tradicional, pero hay algo más de eso, ¿sí? Es conocerlo, perfecto, es lo que estamos tratando de empezar. Servirlo, ¿cómo lo voy a servir? Como Él quiere ser servido, no como yo lo quiero servir. Si yo contrato a alguien para que me sirva, no voy a dejar que haga lo que ella o él quiere. Tiene que hacer lo que yo le digo. Y Dios lo que me dijo fue: sé igual a mí, porque te voy a dar mi vida. Y nosotros hemos hecho lo que sea, menos eso. Para amarlo, con fifí. ¿Sí? Y gozarlo después, ahí estamos bien, porque Dios nos va a llevar allá. ¿Sí? Pero eso es como le digo, en parte. Sí. Usted quería preguntar, ¿no? Que el Papa Francisco recientemente nos acaba de decir en uno de sus mensajes que creo que vamos a tener que revolucionar toda nuestra creencia acerca de los personajes de Adán y Eva, porque él nos acaba de informar que son únicamente personajes no reales. No recuerdo la palabra exacta, entonces hay que empezar a ver la doctrina que nos está transmitiendo el Papa para no caer en apostasía, francamente, porque estamos todavía basados en doctrinas antiguas donde teníamos un malentendido de quiénes eran Adán y Eva. Entonces hay que ver qué nos está diciendo Papa Francisco para no ir en contra de lo que él nos está enseñando. Mire, esto me puso en aprietos. Yo le diría lo siguiente: el magisterio de la Iglesia Católica, el magisterio, nos dice que por la fe debemos prestarle obediencia de voluntad y entendimiento a las verdades reveladas. Y es magisterio de la Iglesia. No sé si sabe, tiene conciencia de lo que eso quiere decir. ¿Sí? Perfecto. Entonces, es magisterio de la Iglesia que por la fe debemos prestar obediencia de entendimiento y de voluntad. Para que el Papa Francisco
sea creíble, lo tendría que decir ex cátedra. ¿Sí? Porque si no lo dice ex cátedra, es la opinión de él. No es magisterio de la Iglesia. Y no puede decirlo porque el magisterio de la Iglesia no se puede contradecir. Primera cosa. El día de mañana, hablando de Adán y Eva, vamos a ver que es absolutamente necesario que Adán y Eva sean personas físicas, ellas, así, tal cual. No son pueblo, no es una manera de decir, porque si ellos no existieron como tales, todo lo que estamos haciendo aquí es inútil. No existe nada. No existe pecado original. No existe causa de redención. No existe inmaculada concepción. No existe liberación de Jesús para sus criaturas. No existe un Jesús sacramentado. No existe nada. Y esto mañana se lo explico, para ir con calma. Pero eso hay que tener mucho cuidado con eso. Porque yo diría, esa es mi opinión, yo diría que vamos a adherirnos al magisterio de la Iglesia. Y lo que el Papa diga, muy respetable, pero mientras no lo diga ex cátedra, que eso es cuando el Papa define la norma, la doctrina de la Iglesia, no le puedo creer cuando va en contra del magisterio. Y conste que lo estoy diciendo aquí, pero creo que tengo suficientes razones para poder asegurar que así son las cosas. Esa es la opinión personal de él. ¿De acuerdo? Y mañana vamos a ir viendo cómo es necesaria esa presencia. Yo estoy de acuerdo en que hay que revolucionar la imagen de Adán y Eva totalmente, y mañana lo vamos a ver. Yo le aseguro que no tenemos ni la menor idea de quién es Adán y de quién es Eva. Eso sí se lo puedo asegurar. Pero de que existieron, existieron, y lo queremos dejar así. Ahora, aquí viene otra cosa que es a libre criterio. Cuando Jesús habla, creo que es más creíble Jesús que cualquier otro. Y Jesús se refiere a Adán como persona. Y Jesús, yo le voy a decir esto, si Adán no existe, entonces nunca vamos a saber lo que Dios hizo. ¿Sabía usted que en el cielo hay museos? ¿Le gustan los museos? ¿Sí le gustan? Uy, va a ser feliz en el cielo. En el cielo hay 3 museos. Es como el Museo de Antropología e Historia que está en México. ¿Sí? La primera sala es la antigüedad. Y ahí está Adán. Para ver en Adán lo que Dios creó y cómo lo creó. La segunda sala es María, para ver lo que deberíamos de haber sido. Y la tercera sala es Luisa Picarreta, para ver hasta dónde podemos llegar saliendo del pecado original. Así que si le gustan los museos, compre boleto desde ahorita. Y el boleto se llama Creer en Adán. O sea, esto vamos a verlo con calma, ¿sí? Por eso, no fue ex cátedra. Entonces, la opinión del Papa, muy respetable, yo no digo que no, pero no es dogma de fe. Y yo le creo al dogma de fe que está expuesto en el magisterio de la Iglesia. ¿Quiere que le mencione otra vez el magisterio de la Iglesia? No, el magisterio de la Iglesia, bueno, estoy de acuerdo, pero el magisterio de la Iglesia nos marca las verdades
y nos marca las conductas que debemos tener todos, conductas. Y la conducta es creer en las verdades reveladas, porque no porque la Iglesia haya dicho que así es, no está definiendo esto porque la Iglesia lo haya aceptado. Lo está definiendo porque son verdades reveladas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede equivocarse y no puede contradecirse. ¿De acuerdo? O sea, es no dogma, sino magisterio de la Iglesia. Entonces, hay que esperar a ver qué define. ¿De acuerdo? También la situación de que inclusive en la Iglesia, sacerdotes, etcétera, cuando se refieren a este pasaje de la Sagrada Escritura, de Adán y Eva, que es revelación, dicen que son formas de hablar para que la gente entienda o entendamos, ¿sí? Pero, y entonces eso hace que uno diga, ¿cómo? No dicen, sí fueron personas reales que existieron, como debe de ser, porque está revelado. Entonces siempre existe esa confusión. El libro del Génesis es una alegoría, pero en esta alegoría se encierra una gran verdad. Lo malo es que no la hemos entendido, no le hemos podido sacar toda la verdad que contiene. O sea, ¿cuál es la alegoría? Los árboles, el árbol del bien y del mal, la manzanita o lo que haya sido, la víbora enredada ahí hablando, una víborita hablando. Hay muchas figuras que son para entender, pero la verdad que está encerrada en eso no lo podemos negar. Y, como le digo, es total y absolutamente necesaria la presencia de Adán. Cuando Dios hace una obra con alcance universal, no alcance personal, sino universal, primero lo trata con uno nada más, con uno. Y una vez que ya obtuvo lo que Él quiere, entonces lo pone a disposición de todos los demás. La creación, ¿con quién la trató primero? No, con María. Y cuando María ya cumple, cuando María le paga al Padre por todo lo que debería de haber sido en el hombre si no hubiera pecado, entonces el Padre decide mandar al Verbo. Por eso es que María es inmaculada, que ese es otro de los problemas. Nosotros hablamos, decimos palabras, nos hincamos ante palabras y no sabemos ni lo que estamos diciendo. ¿Qué quiere decir inmaculada? Sin mancha, no es cierto. No es cierto. Bueno, sí es cierto, perdón, pero digo, ya me excité. O sea, sí es cierto que es sin mancha, pero ¿qué quiere decir sin mancha? ¿Sin pecado? No, sin la ausencia de la vida divina, sin la ausencia de la voluntad divina obrante en la criatura. Eso es lo que quiere decir inmaculada. Y yo pregunto, ¿mande? Ni modo, ya se pasó. No, es sin la ausencia de vida divina y sin la ausencia de voluntad divina. Yo sé que esto suena raro ahorita, perdón, pero si me adelanto ya mañana no tengo que decirles. ¿Mandé? ¿No va a dormir? ¡Qué bueno! No, o sea, sí, perdón. Siento que cuando tratamos de expresar lo divino, el lenguaje humano, muy frecuentemente podemos decir cosas que confunden o incluso
cambiar completamente toda la revelación divina, debido a nuestras limitaciones humanas y debido a la pobreza de nuestro lenguaje para expresar lo divino. Como decía San Pablo, ¿verdad? Que si aquel subió al tercer cielo, un hombre, ¿verdad? Y que allí vio y oyó cosas inefables, que no podían expresarse en lenguaje humano. Entonces sucede frecuentemente cuando nosotros humanos, débiles, mortales, imperfectos, sin la presencia en ese instante de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas veces vamos a confundir o a expresar incorrectamente eso que queremos transmitir, porque no tenemos palabras humanas. Entonces debemos de ser muy cautos al expresarnos, porque estamos llegando no a cuerpos, estamos llegando a almas, y estamos tocando espíritus que están llamados a la vida eterna, y eso nos debe de hacer muy conscientes de que podemos ser piedra de tropiezo y podemos edificar o destruir. Entonces debemos de pensar siempre en esto y pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo, indudablemente, ¿verdad? Pero ser muy conscientes de eso. Gracias, doctor. Bueno, ahorita me dicen que... Sí, ahorita la participación de que el Papa dijo, el Papa nunca dijo eso, fue un rumor que se generó en la prensa y que después fue descartado por el Vaticano, y que cuando veamos que el Papa dijo algo hay que ver la fuente. Entonces, y lo que dice a veces lo sacan del contexto, del discurso que está pronunciando, para que tengan cuidado. Sí, y creo que gracias por esta aclaración. Yo en realidad desconocía este comentario, pero yo sigo en mi postura. Si el Papa llegara a decirlo, está fuera de contexto. Y ya dicho así, si realmente fue algo que fue dicho y mal interpretado, perfecto. Eso es como cuando a Juan Pablo II le achacaron aquello de que había aceptado la teoría de la evolución. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Juan Pablo II? La teoría de la evolución no es más que una teoría. Le quitaron el no. La evolución es más que una teoría. O sea, lo dieron como si hubiera dicho que era una realidad. Nada más con quitarle una palabra. Entonces, el punto es, la presencia de Adán y Eva son necesarios. Y volvemos ahora a Eva. Ya descansamos un poco. Decíamos que Eva no vivió esto. O sea, así es. Lo único que podemos decir ahorita es también esto. Eva no fue creada. Es otra alegoría, ¿de acuerdo? ¿Cómo la entiendo? No sé. O sea, ahí sí, pero no fue creada. Fue formada. Y fue formada de Adán. No tanto de la costilla, a lo mejor fue de... Bueno, es mi costilla. Para algunos fue formada del callo del pie derecho, porque hay como la lata. Sí, es terrible. No, o sea, es una forma de decirlo. De cierta manera, podemos también, ahora en la actualidad, como que hay un vestigio de esa verdad. A nivel cromosómico, el hombre contiene a la mujer, pero la mujer no contiene al hombre. La fórmula cromosómica para la mujer es 2 cromosomas X.
Y la fórmula cromosómica del hombre es XY. O sea, es como un vestigio de aquello. ¿Sí? El hombre no, la mujer no contiene al hombre, pero el hombre sí. Sí contiene a la mujer. No sé. Jesús es la primera humanidad creada. Creo que esto es el punto principal que debemos entender para poder entender todo lo que viene después. Este vivir en la divina voluntad parece algo nuevo. No, es lo más antiguo que existe. ¿Por qué es lo más antiguo? Porque es la idea original de Dios. Y así vivió Adán durante un tiempo. Esa fue la santidad original, la santidad de vivir en esa unidad con Dios. Espero que no se hayan molestado con esto de Adán, de Eva. Y si quieren tirar jitomates, por favor tiren limones ahora que están tan caros. Bueno, para sacar provecho. Sí. Gracias. Bueno, era decir algo, ¿verdad? El Señor nos dice, vendrá el Espíritu Santo, Él les revelará la verdad. Entonces, yo quisiera invitar a las personas que no están familiarizadas con los escritos de Luisa Picareta y con las enseñanzas de la Divina Voluntad, que a través de este retiro tengan una mente y un corazón abiertos, porque son enseñanzas muy sublimes, muy nuevas para los que no están familiarizados, que pudieran precisamente confundir o se pudiera quedar uno como, por así decirlo, como estacionado en tal o cual enseñanza, en lugar de seguir esperando que al final va a estar completo lo que el Señor quiera revelarnos a través de este retiro, ¿verdad? Entonces, a todos aquellos que no estén familiarizados de verdad, yo los invito a tener esa apertura, sin una mente crítica de que será o no será, porque son verdades, como dice usted, que pareciera nuevo, pero no son nuevas. Son que ahí están en la palabra de Dios y poco a poco se van revelando más y el Señor nos va dando un mayor entendimiento. Entonces, es todo. Gracias. Sí. Una de las cosas, y la sabiduría popular es muy, muy aguda, se dice que de política y de religión no se puede hablar. Y no se puede hablar por lo que estaba diciendo usted, porque no estamos buscando la verdad. Lo que estamos buscando es mi postura de la verdad. Ese es el problema. Para que se entienda, cuando hablamos de fútbol, sería bellísimo ponernos a hablar de fútbol y generalmente terminamos hablando de equipos. Y entonces empieza la rivalidad. Aquí estamos hablando de Dios. Nada más. No estamos hablando de equipos ni de posiciones, sino de Dios. Yo sí quisiera invitarlos, igual que lo hizo ahorita la señora, vamos a no cerrarnos. Vamos a no cerrarnos. No me gustó, de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero voy a abrirme para oír más, a ver si se aclara o se hace más firme mi objeción. Pero si no oigo lo demás, definitivamente no tengo forma de decirlo, de aclararlo. Segunda cosa que es importante, tenemos que entender que no estamos hablando todavía de los escritos de Luisa Picareta. Estamos hablando de la revelación pública. Estamos hablando del libro del Génesis. Estamos hablando de San Pablo.
O sea, no son libros nuevos. Que no hemos entendido, eso es otra cosa. Pero las palabras de San Pablo son perfectas. Primogénito de toda la creación. No puedo decir que Jesús no es el primero. No puedo decir que Jesús no iba a venir. ¿Lo quiero malinterpretar? Bueno, ese es mi problema. Pero no es la verdad. El Espíritu Santo, como dijeron, no va a venir a revelar cosas. ¿Y qué cosas va a revelar el Espíritu Santo? Nos va a llevar a la verdad plena. Y algo muy curioso, ¿no se han fijado que cuando dijo esto Jesús, lo primero que dijo fue, todavía tengo mucho que decirles? Qué curioso. Y lo dijo el último día de su vida, unos minutos casi antes de que lo apresaran. Ya había dicho, ya había predicado el Evangelio, ya había dicho quién era él, ya había dicho a qué venía, ya había fundado su iglesia, ya había instituido la Eucaristía, los apóstoles ya habían sido ordenados sacerdotes. O sea, y yo pregunto, ¿qué faltaba? Nada. Y todavía dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. ¿Qué es eso de no pueden? No lo van a entender y se van a escandalizar. Cuando Jesús les está diciendo que se tienen que comer su cuerpo y beber su sangre, se le van los 72 discípulos, ¿sí? Y se voltea con los apóstoles y les dice, ¿y ustedes? Y entonces el pobre de Pedro se quedó así como diciendo, Señor, ¿y a dónde quieres que vayamos? ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, si esto los escandaliza, comer su cuerpo y beber su sangre, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre sentado donde estaba antes? ¿Qué le estaba diciendo? Si ustedes supieran quién soy, ahora sí se van. Ahora sí se van. Por eso es que no lo dejó. La pedagogía de Dios es paulatina, no es brusca, es paulatina. Y nos dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a llevar hasta la verdad plena. ¿Qué quiere decir verdad plena? Lo primero que puedo entender es que la verdad que conozco no está plena, no es completa, falta. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Conozco a Jesús? No. Lo conozco en parte, pero todavía no tengo el conocimiento completo de Jesús. Por lo tanto, lo que nos va a revelar el Espíritu Santo es al Jesús completo. Y uno dice, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Ese hombre que estuvimos viendo que tiene que tener en sí mismo la divinidad. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacía la divinidad cuando Jesús, bebé, mamaba del seno de María? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía la segunda persona de la Trinidad cuando el bebé estaba mamando leche? ¿Qué hacía la divinidad cuando Jesús niño corría? ¿Qué hacía la divinidad cuando Jesús hombre le ayudaba a San José a hacer una silla? ¿Qué hacía? No tenemos ni la menor idea. No tenemos cómo funciona la divinidad en unión con la humanidad. Jesús vivió en este mundo 34 años, 33 de vida y 9 meses de embarazo. El Verbo Eterno vivió 34 años en la tierra. Y uno dice, ¿haciendo qué? ¿Se imaginan a la divinidad 34 años en este mundo haciendo nada? Ahora, ¿cómo funcionaba? Cuando Jesús dice, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí.
¿Que las obras del Padre son hacer sillas? ¿Las obras del Padre son qué? Ese desconocimiento nos ha llevado a interpretar mal a Jesús. Y lo hemos interpretado tan mal que ahora hay ideas de que Jesús era un hombre normal, se comportaba como tal, que se iba con sus amigos a llevarle serenata a las muchachas. No, en serio, no es broma, es en serio. Que se fue a estudiar con los esenios. Que Jesús tuvo que ir entendiendo poco a poco quién era. Y uno dice, el Verbo eterno, la sabiduría divina, tuvo que ir entendiendo poco a poco quién era. Ese es el desconocimiento que tenemos. Eso es lo que Jesús nos quiere dar ahora. Saber cómo funcionaba aquello para poderlo hacer en nosotros. ¿Sí? El Catecismo de la Iglesia Católica dice también cosas muy curiosas junto con San Juan. San Juan nos dice en el Evangelio que podemos llegar a ser hijos de Dios como punto máximo. Y en la segunda carta se desmiente y dice, hijitos, ahora ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer no lo conocemos. Pero cuando Él se manifieste, o sea Jesús, entonces sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? O sea, no es la finalidad llegar a ser hijos de Dios nada más. Debemos ser iguales que Jesús, pero como no se ha manifestado, no sé lo que voy a hacer. Entonces necesito verlo para poder saber quién soy yo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice que Jesús es el que va a manifestarle al hombre lo que es el hombre. Y uno dice, a ver, si Jesús toma una humanidad a fuerza porque tiene que venir a redimir, una humanidad que no le corresponde, ¿cómo me va a mostrar lo que yo debo ser? Lo que yo debo ser es por naturaleza, la forma en que fui creado. Y eso solamente alguien que era el primogénito es en donde puedo tomar el ejemplo. ¿De acuerdo? Perdón, creo que ya nos pasamos de tiempo. Hay solo una nota de información. En el documento, ya se nos fue la hermanita, ¿no? En el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II dice que la revelación está totalmente completada en la persona de Jesucristo, pero no totalmente explicitada. ¿Qué quiere decir? Somos criaturas y no tenemos la capacidad de recibir una revelación completa de trancazo, por decirlo así. O sea, como dijo Salvador, la pedagogía de Dios es irnos dando poco a poquito, paulatinamente, conforme vamos recibiendo, asimilando. Y bueno, ahí encaja perfectamente las palabras de Jesús. Aún tengo mucho que decirles, pero ahorita ustedes, criaturitas, no pueden con ello. Entonces había que esperar al Espíritu Santo a que nos viniera a revelar la verdad plena que es Jesús, es decir, un Jesús por dentro, divinidad, por fuera, humanidad, hasta que se nos fuera dando a conocer, y esa es la misión también del Espíritu Santo, darnos a conocer a Jesús, que se nos diera a conocer la divinidad de Jesús, es decir, el interior de Jesús. Y esa es la verdad plena. Y eso poco a poquito. Y es parte de lo que continuará mañana.
Así que no faltemos el día de mañana, concedámosle a Dios el beneficio de la duda de tantas cosas que posiblemente se nos estén atorando, pero estemos tranquilos. ¿Sí? La voluntad de Dios se hará, la voluntad de Dios se hará, la voluntad de Dios se hará, la voluntad de